ahora vamos a entrar a un tema fundamental de los gestores de base de datos relacionales. Justamente, normalmente cuando uno crea una base de datos va a tener un conjunto de tablas. Y esas tablas inclusive van a estar relacionadas una con otra. Y acá aparece un nuevo comando en los comandos select, que es el join. Hasta el momento hemos trabajado, como decimos, con una única tabla. Para evitar la repetición de datos y ocupar menos espacio, se separa la información en varias tablas. Cada tabla almacena parte de la información que necesitamos registrar. Vamos a trabajar con un ejemplo. Vamos a trabajar con la tabla libros. Podremos separarla en dos tablas. Hasta ahora, siempre que hemos estado almacenando datos libros, hemos creado una única tabla. Una tabla vamos a llamar libros, va a seguir llamándose, y otra tabla editoriales, que guardará información de las editoriales. En nuestra tabla libros haremos referencia a la editorial colocando un código que la identifique. Las tablas libros va a tener el código libro, el título, el autor. En vez de tener el nombre editorial, va a tener el código de la editorial, que va a hacer referencia a la tabla de editoriales, además del precio. El código editorial va a estar relacionado con el código, pero de otra tabla. Vamos a crear la tabla editoriales, donde vamos a guardar el código de la editorial, el nombre de la editorial y la dirección donde se ubica dicha editorial. Acá he puesto gráficamente, supongo que cargamos todas estas 6 filas en la tabla libros. Vamos a tener el título, el libro, el autor, su código, y vamos a tener un campo que va a ser el código de editorial, que va a hacer referencia a la otra tabla. En la tabla de editoriales, por ejemplo, guardaremos los datos de 3 editoriales con código 1, 2 y 3, ¿sí? Y sus respectivos nombre editorial y la dirección donde se ubica. En la tabla de libros, cuando uno cargue a qué editorial pertenece, por ejemplo, el libro El Aleph, vamos a decirle en código editorial el número que representa la editorial que la distribuye. Por ejemplo, el Aleph de Borges lo distribuye la editorial Planeta, que está ubicada en Colón 120. Por ejemplo, los libros Aprende PHP y Aprende Python son distribuidos por la editorial con código 3, que básicamente la editorial con código 3 son la editorial Siglo XXI, que está ubicada en General Paz 700. De esta manera evitamos almacenar tantas veces los nombres de las editoriales y su dirección en la tabla libros. O sea, imaginemos que esto lo tuviésemos que almacenar en una única tabla. Yo tendría que almacenar que el libro La Aleph de Borges, cuyo código es 100, es distribuido por la editorial Planeta y que está ubicada la editorial Planeta en Colón 120. Bueno, entonces esos dos datos están separados en la tabla editoriales. Guardamos el nombre y la dirección en la tabla editoriales. Para indicar la editorial de cada libro, agregamos un campo que hace referencia al código de la editorial en la tabla libros y en editoriales. Al recuperar los datos de los libros con el siguiente comando select asterisco from libros, vemos que en el campo editorial aparece el nombre, el código de la editorial, pero no sabemos el nombre de la editorial ni su dirección. Para obtener los datos de cada libro, incluyendo el nombre de editorial y su dirección, necesitamos consultar ambas tablas, traer información de las dos tablas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Cuando obtenemos información de más de una tabla, decimos que hacemos un join. Join significa combinación. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer select asterisco from libros, join editoriales, y vamos a utilizar para la clave on y por qué campos se relacionan. Código editorial de la tabla libros pone el campo código, pero de la tabla editoriales. Indicamos esta columna y esta columna, ¿sí? La columna del código. Resumiendo, si distribuimos la información en varias tablas, evitamos la redundancia de datos y ocupamos menos espacio físico en disco. Un join es una operación que relaciona dos o más tablas para obtener un resultado que incluya datos, o sea, campos y registros de ambas. Las tablas participantes se combinan según los campos comunes a ambas tablas. A lo largo de estos videos vamos a ver que hay 3 tipos de combinaciones. La que vamos a ver ahora, que se llama combinación interna, o inner join, o join también resumido. Después vamos a ver las combinaciones externas y cruzadas. También ya vamos a ver que es posible hacer combinaciones de una consulta en un select, incluso combinando la misma tabla consigo misma. Pero nos vamos a concentrar ahora con las combinaciones internas. La combinación interna emplea el join, que es la forma abreviada de inner join. O sea,
vamos a poder poner join o inner join, es sinónimo. Se emplean para obtener información de dos tablas y combinan dicha información en una salida. La sintaxis para el join o inner join es la siguiente: select los campos que vamos a extraer, que pueden haber campos de ambas tablas, from el nombre de una tabla, join el nombre de la otra tabla, on y la condición de combinación. Como veíamos en nuestro ejemplo, con nuestras tablas libro editoriales va a ser select asterisco from libros, join editoriales, on código editorial que sea igual a editoriales.código. Analicemos la consulta esta. Especificamos los campos que aparecerán en el resultado de la lista de selección. Acá decimos que todos los campos de ambas tablas va a ser. Indicamos el nombre de la tabla, luego la palabra from. Vamos a extraer datos de la tabla libros. Combinamos esa tabla con el join. Luego combinamos esa tabla con el join y el nombre de la otra tabla, en este caso editoriales. Se especifica qué tablas se van a combinar y cómo se van a combinar. Cuando se combinan informaciones de varias tablas es necesario especificar qué registro de una tabla se combinará con qué registro de la otra. Con el on se debe especificar la condición para enlazarlas, es decir, el campo por el cual se combinarán, que tienen en común. On hace referencia al registro de ambas tablas basándose en el valor de tal campo. En el ejemplo, el campo código editorial de la tabla libros y el campo código de la tabla editoriales. Son los que enlazan ambas tablas. Se emplean campos comunes que deben tener datos iguales o similares. La condición de combinación, es decir, el o los campos por los que se van a combinar, o sea, parte del on, se especifican según la clave primaria y externas. Note que en la consulta el campo usamos el nombre de la tabla también junto con las tablas referenciadas. Tienen campos con igual nombre. Esto es necesario para evitar confusiones y ambigüedades al momento de referenciar un campo. En el ejemplo, si no especificamos editoriales.código, vamos a ver, y solamente tipeamos código, Oracle no sabrá si nos referimos al campo código de la tabla libros o código de la tabla editoriales y mostrará un mensaje de error. Entonces, si las tablas que combinamos tienen nombres de campos iguales, debe especificarse qué tablas pertenecen anteponiendo el nombre de la tabla al nombre del campo separados por un punto. Pasemos a probarlo. Vamos con el problema. Lo primero que vamos a hacer, vamos a eliminar ambas tablas que ya hemos creado en problemas anteriores. Posiblemente ahí hemos borrado la tabla de libros, borrado la tabla de editoriales. Las vamos a crear con las estructuras que analizamos hasta acá. Como decimos en tabla de libros, tendremos el código, título, autor, código editorial, que hace referencia al campo código de la otra tabla. Nosotros sabemos que cuando carguemos códigos, teóricamente tendremos que siempre cargar códigos que existan en la tabla de editoriales. Y en la tabla de editoriales tenemos el código editorial, el nombre editorial y su dirección. Vamos a cargar algunos datos de prueba. Ejecutemos todo. Veamos los datos que hemos cargado. Vamos a imprimir todos los datos de la tabla editoriales y vamos a imprimir todos los datos de la tabla libros. Hasta acá es lo que conocemos. Las trabajamos como dos tablas independientes en principio. Si yo imprimo la tabla editoriales, como vemos tenemos tres filas. Hemos cargado los códigos editorial 1, 2 y 3 con sus respectivos nombres y su dirección, donde se ubican esas editoriales. Y la tabla libros, hemos cargado el código libro, hemos cargado el título, el autor y hemos guardado el código editorial al que pertenece dicha libro. Como vemos, hemos cargado 1, 2, 3, 5, en algunos null. Ya vamos a ver que estos, cuando 5 no existe ninguna. Fíjense, vamos a ejecutar los dos select. No existe ninguna editorial con código 5. Vamos a ver qué sucede. Y cuando cargamos un null en código editorial, también no estamos haciendo referencia a ninguna editorial. Pero si yo digo, si he cargado el 1, yo sé que el código editorial 1, si vamos a la tabla de editoriales, corresponde al editorial Planeta. El código 3 corresponde al editorial Siglo XXI.
el código 3 también pertenece a la editorial Siglo XXI. Fíjense, yo podría tener 1000 libros, 1000 filas en la tabla de libros y solamente 3 editoriales. Entonces evitamos redundancia de datos y almacena muchas veces los nombres de editoriales y sus direcciones si los separamos en dos tablas. Vamos a seguir. Recuperamos los datos de libros. Vemos que en el campo editorial aparece el código, pero no sabemos el nombre editorial, su dirección. Realizaremos ahora lo nuevo. Realizaremos un join para obtener los datos de ambas tablas. Título, autor, nombre de la editorial y la dirección de la editorial. Bueno, acá aparece lo nuevo. Tenemos que irnos adaptando. Select título, que es del campo de la tabla de libros. El autor, que es un campo de la tabla de libros. Nombre es un campo de la tabla editoriales. Dirección es un campo de la tabla editoriales. Si yo nada más llego hasta acá, me va a dar un error porque no existen los campos nombre editorial y dirección en la tabla de libros. Y es por eso de que hacemos un join con la tabla de editoriales y combinamos ambas tablas por el código de editorial. En la tabla libros el código editorial se llama código editorial y en la tabla editoriales el código editorial se llama código. Tenemos que anteceder el nombre de la tabla editoriales por el hecho de que el campo código es un campo que coincide en ambas tablas. Entonces, si yo quiero hacer referencia a este código de la tabla editoriales, le antecedo el nombre de la tabla. Podemos probar y vamos a ejecutar los 3 select. Bueno, el último select que hemos ejecutado, este de acá, estamos viendo de que tenemos el título del libro, el autor, el nombre de la editorial y la dirección. Fíjense que no aparece el que tiene el libro que tiene un código editorial que no existe. ¿Sí? Nosotros veíamos en la tabla libros, tenemos el código 5, no aparece porque no existe una editorial con código 5 y la que tiene null tampoco aparece. Solamente aparecen aquellos editoriales, los libros que tienen editoriales. Como vemos hay dos de la editorial Siglo XXI, lo habíamos analizado que estos dos tienen código editorial 3. Aprender PHP y aprender Python, que son con código 3, corresponden a la editorial Siglo XXI. A ver, lo volvemos a explicar. Note que los libros cuyo código editorial no se encuentran en editoriales no aparecen en el resultado de la consulta. Fíjense, aparecen 4 libros, pero en la tabla libros yo tengo 6 libros. ¿Por qué no aparecen estos últimos 2? Porque o tiene null el campo código editorial o tiene un código de editorial que no existe. Lo más común es que si uno hace una aplicación va a evitar este tipo de problemas. Va a cargar acá un código 1, 2 o 3, o sea, de editoriales que existan. Pero eventualmente, si queda un código editorial no válido, o sea, un código editorial ya sea que no exista, como el 5, o quede con valor null, es un libro que todavía no hemos definido a qué editorial pertenece. El libro Java en 10 minutos tiene un código editorial 5 y ese código no está presente en editoriales. El libro Matemáticas Estás Ahí tiene un valor nulo en código editorial, por lo tanto tampoco se muestra en el join. Veamos, vamos a mostrar el código del libro, título, autor y nombre editorial y su dirección realizando un join empleando alias. Este es otro concepto. Habíamos visto el concepto de alias para campos, pero también podemos crear alias para tablas. ¿Cómo creamos un alias? Luego del nombre de la tabla disponemos el alias. Acá no es obligatorio poner el as, pero podemos eventualmente, no, acá que hemos puesto, acá no. Hemos dispuesto un alias para la tabla libros que se llama L y un alias para la tabla editoriales que se llama E. Entonces cuando hacemos referencia acá, en vez de poner el nombre completo editoriales, disponemos E. El resultado este es exactamente lo mismo que este de acá arriba. ¿Qué les puedo decir con respecto a los alias? Para simplificar las sentencias podemos usar alias para cada tabla. Entonces disponemos un nombre más chico para un nombre alternativo para el nombre de la tabla, L y E. En algunos casos, como en este ejemplo, el uso de alias es para simplificar, fines de simplificación y hacen legible la consulta.
si es larga y compleja, pero en algunas consultas vamos a ver que es absolutamente necesario crear alias, no así en este problema. Seguimos, note que al listar el campo código especificamos a qué tabla pertenece. Si no lo hacemos, Oracle no sabrá si nos referenciamos al de la tabla libros o de editoriales. Si yo pongo acá sin el nombre de la tabla, nos tiene que dar un error select, ¿sí? La columna definida es ambigua, ¿sí? Entonces, por el hecho de que código está en ambas tablas. Código pertenece a la tabla libros y a la tabla editoriales. Y yo acá quiero hacer referencia al código de la tabla editoriales. Realizamos la consulta anterior agregando un where, o sea, todo lo que conocemos con respecto al where funciona perfectamente. O sea, cuando hacemos combinaciones de tablas con el join, podemos utilizar el where, como estamos viendo acá. O sea, hacemos el listado de todos los libros y sus editoriales respectivas, solamente de la editorial siglo XXI. Entonces tienen que aparecer los dos libros que distribuye la editorial siglo XXI. Y también podemos obtener el título, autor, nombre editorial, esta vez ordenado. O sea, podemos usar, además del where, el order by. Ya vamos a ver los group by, todo está permitido, todo lo visto hasta ahora. Lo nuevo que estamos viendo es que podemos combinar más de una tabla. Por ahora estamos trabajando con dos tablas combinadas, pero podríamos, ya vamos a ver, combinar más de dos tablas. Tenemos que, para combinar, tenemos que usar el join, indicando con qué tabla combinamos. Hagamos otro problemita para practicar el join, la combinación interna. Dice, una empresa tiene registrados sus clientes en una tabla llamada clientes. También tiene una tabla provincias donde registra los nombres de las provincias. Lo primero que vamos a hacer es borrar las dos tablas si ya existen. Vamos a proceder a crear una nueva hoja de trabajo. Vamos a borrar las dos tablas y las vamos a crear con esta estructura. La tabla clientes con los campos código, nombre, domicilio, ciudad y código de provincia. Este es el que va a estar relacionado con la tabla provincias, donde vamos a tener código de provincia y el nombre. Vamos a ingresar algunos datos de prueba en ambas tablas. Ejecutemos todo este lote de comandos. Vamos a imprimir los datos de la tabla provincias y vamos a imprimir los datos de la tabla clientes. Vamos a comprobar los datos que hemos cargado y vamos a ver que en la tabla provincias hemos cargado 4 provincias, pero si bien hemos cargado en una, hemos cargado el código nulo. La idea es que normalmente no va a suceder eso, pero si se llega a suceder, vamos a ver de que no se van a poder hacer las combinaciones. Básicamente las provincias por las que vamos a poder combinar, código provincia 1, 2, 3, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, y hemos cargado clientes. ¿En qué provincias hemos estado cargando? Como vemos en el campo, en la tabla de clientes, no tenemos el nombre de la provincia, tenemos el código de la provincia. Si tenemos un 1, como en estas 3 filas, corresponden a la provincia de Córdoba. Si tenemos un 2, que son estas 2 filas, estos clientes corresponden a la Santa Fe. Y si tenemos un 3, corresponden a Corrientes. Si tenemos un 5, no corresponde a ninguna provincia. Está cargado en realidad en forma errónea. Este cliente se ha cargado una provincia que no existe. Inclusive tenemos un cliente el cual hemos cargado null porque no conocemos a qué provincia pertenece. ¿Qué nos va a pedir el problema? Primero que nos pide, obtenga los datos de ambas tablas usando un alias. Entonces recordemos, para crear el alias únicamente damos un nombre seguido al nombre de la tabla. Vamos a recuperar C, que es el cliente.nombre. Como el nombre es un campo común a ambas tablas, tengo que hacer referencia si que yo quiero el nombre del cliente o el nombre de la provincia. Por eso ponemos C.nombre. El domicilio del cliente, la ciudad y el nombre de la provincia. Por eso fíjense, P.nombre, C.nombre. Acá yo puedo poner, en vez de C, podría haber puesto cliente. Si no uso alias, uso directamente el nombre de la tabla, el antecedente. El join, yo
recupero todos los datos de la tabla clientes y hago el join con la tabla provincias. ¿Por qué campo? Por el código de provincia de la tabla clientes con el campo código, pero de la tabla de provincias. ¿Sí? Acá es indispensable indicarle el alias. En cambio en este no sería obligatorio. Veamos el resultado y tenemos la impresión de 6 clientes. Fíjense, si bien clientes tenemos 8 clientes, se han impreso solamente 6. ¿Qué es lo que sucede? Hay 2 clientes, uno que tiene null. Si tiene null no puede buscar a qué provincia pertenece, no hace la búsqueda con este null. ¿De acuerdo? No hay una combinación por valor tipo dato null. Y después el otro cliente que no aparece es el que tiene código de provincia 5, García Paco. Como vemos, no aparece, no es un nombre de cliente. Los que aparecen son todos aquellos que tienen un código de provincia válido, que son todos estos 6. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, acá le decimos, note que los registros cuyo valor de código provincia que no encuentran coincidencias con código de provincias no aparecen en el resultado de la consulta. Caso de García Juan, que el código provincia es nulo, y García Paco, que tiene un código de provincia que no están presentes en provincias. Seguidamente, hay que tener en cuenta cuando uno hace el join, yo podría haber puesto acá en el from provincias y clientes. El resultado va a ser exactamente lo mismo. ¿Cuál tabla indicamos primero? El resultado es exactamente lo mismo cuando hacemos, acá están los 6 clientes, ¿sí? O sea, ¿cuál indicamos el from? ¿Cuál indicamos el join? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es intercambiable. Obtenga la misma información anterior, pero ordenada por nombre de provincia. Entonces, tenemos ahora este resultado. Lo mismo que la consulta anterior, pero le agregamos la cláusula order by por nombre de provincia. Van a salir impresos los clientes, pero ordenados por nombre de provincia: Córdoba, Corrientes, Santa Fe. ¿Sí? Y también recuperamos los datos de los clientes de la provincia solamente de Santa Fe. O sea, podemos utilizar el where cuando usamos los join. Acá en el where solamente los de provincia de Santa Fe. Ejecutamos, solamente aparecen, estos son los de provincia de Santa Fe. No he impreso el nombre de provincia, pero si ponemos p.nombre van a salir solamente los de Santa Fe. Estos dos corresponden justamente a clientes de la provincia de Santa Fe. Bueno, con esto hemos introducido el concepto de trabajar con más de una tabla, en este caso, con 2 tablas, con el concepto del join. Tema fundamental que trabajaremos de ahora en más y todo lo nuevo que va a aparecer. Dejo un enlace abajo de este video para que hagan otros problemas más trabajando con el join o la combinación interna específicamente, que es el inner join o join llamado normalmente. Gracias.